Ryan se desplomó en el gastado sofá de cuero de su apartamento de Chicago, con el leve zumbido del tren elevado resonando por la ventana abierta. Era jueves por la noche, de esas noches húmedas de octubre que hacen que la ciudad se sienta pesada. Sus pulgares recorrieron Instagram distraídamente, pasando por selfies en el gimnasio y fotos de comida, hasta que se detuvo. Muerto, ahí estaba, una foto que le dejó sin aliento. Emily. Su exesposa, sus labios pegados a los de Nick. Su mejor amigo desde la universidad. El pie de foto decía, nuevo capítulo, nuevos nosotros. Un emoji de corazón brillaba debajo como una burla. Apretó el teléfono con más fuerza. 2 meses atrás, 2 malditos meses. Emily lo había sentado a la mesa de la cocina, con sus fríos ojos color avellana, y le había dicho, he terminado, Ryan. Quiero el divorcio, sin previo aviso. Sin explicación. Solo un formulario legal deslizándose por la madera como si nada. Llevaban 2 años casados. Construyeron una vida. Vacaciones con sus padres en Wisconsin. Cervezas con Nick a altas horas de la noche en bares de Wrigleyville. Él le había rogado que hablara, que le contara que había hecho mal. Pero ella simplemente hizo la maleta y se fue. Nick había estado ahí en todo momento. Le dio una palmadita en el hombro a Ryan y le dijo, saldrás de esto, hombre, un amigo. Un amigo de la familia. Ahora lo golpeó como un tren de carga, todas esas veces que Nick había preguntado por Emily después de la ruptura. Los mensajes casuales que Ryan ignoraba porque confiaba en ellos, no eran inocentes. Eran una tapadera. Le ardía el pecho al recordar, Nick riéndose demasiado fuerte de los chistes de Emily, ella rozándole el brazo en la barbacoa del 4 de julio del año pasado. ¿Había empezado incluso entonces? Antes de que ella se fuera, marcó el nombre de Nick en sus contactos, con el pulgar tembloroso. La llamada sonó 1 vez, 2 veces, y luego saltó al buzón de voz, la voz de Nick, alegre y falsa. Hola, soy Nick. Deja un mensaje. Ryan apretó la mandíbula. Volvió a marcar, directo al buzón de voz. El cabrón lo estaba esquivando. Hijo de P. Ryan lanzó el teléfono al otro lado de la habitación. Se estrelló contra la pared, la pantalla se quebró como su mundo hacía 2 meses, se quedó mirando la abolladura, respirando con dificultad, las luces de la ciudad difuminándose a través de la ventana. Emily y Nick estaban ahí fuera, juntos, mientras él estaba sentado allí, destrozado. El aire en el apartamento de Ryan en Chicago era viciado, denso con el olor acre del whisky derramado y la ropa sin lavar. Era mediados de noviembre. 1 mes desde que había visto esa publicación de Instagram de Emily y Nick, y el lugar parecía una zona de guerra, un gimnasio vacío, botellas de cerveza cubrían el suelo de madera, con las etiquetas curvadas en los bordes por la condensación. Los contenedores de comida para llevar, cajas de pizza grasientas, cartones de fideos tailandeses arrugados, se apilaban sobre la mesa de centro, algunos todavía medio llenos, zumbando con un par de moscas perezosas. El televisor parpadeaba en un rincón, pegado a un anuncio apagado sobre una fregona milagrosa, sus colores chillones proyectaban sombras sobre la pintura descascarada de las paredes. Ryan estaba despatarrado en el sofá, con una pierna colgando del reposabrazos, vestido con la misma camiseta descolorida de los Cubs y los pantalones de chándal que llevaba puestos durante días. Su barba se había vuelto irregular, una maraña desaliñada que le picaba en la clavícula, y su pelo oscuro se había enredado en mechones grasientos. No había salido del apartamento en semanas. La agencia de publicidad donde trabajaba como redactor junior lo había despedido tras incumplir 3 plazos seguidos. El buzón de voz de su jefe, cortante y definitivo, seguía sin respuesta en su teléfono roto. No podemos seguir cubriéndote, Ryan. Cuídate. Ni siquiera se había opuesto. ¿Qué sentido tenía? Emily se había ido. Nick era un traidor. Y cada mañana parecía caminar sobre cemento mojado. Intentó ahogarlo con bourbon, pero el subidón solo agudizó sus pensamientos, su voz diciendo ya terminé, la sonrisa petulante de Nick en cada maldita barbacoa. La traición le daba vueltas en la cabeza como un disco rayado. El sofá crujió cuando se movió, buscando la botella en el suelo. Sus dedos rozaron el cristal frío, pero estaba vacío. Otra vez, gimió, dejando caer el brazo hacia atrás y mirando al techo. Una mancha de agua se extendía sobre él, marrón y dentada como una mancha de Rorschach. Tal vez era una calavera, tal vez era su vida, resopló, un sonido seco y amargo. Genial,
murmuró para sí mismo. Ahora soy poeta. Un golpe seco sacudió la puerta, cortando la neblina. Ryan lo ignoró. Probablemente era el casero otra vez, quejándose del alquiler que no había pagado. Desde octubre, el golpe se oía más fuerte, insistente, seguido de una voz grave que parecía de un antro. Ryan, abre esta maldita puerta o la derribo de una patada. Sé que estás ahí dentro. Hueles a destilería desde el pasillo. Ryan entrecerró los ojos. Vagamente, a través de la niebla, reconoció esa voz. Frankie Russo, el viejo entrenador de boxeo del gimnasio de la calle Clark, se conocieron hacía un año, cuando Ryan, aún casado, se apuntó a unas clases para desahogarse. Frankie era un tipo enjuto, de unos 50 años, lleno de tendones y cicatrices, con una mata de pelo canoso y una risa que podría despertar a un paciente en coma. Le gustaba Ryan. Lo llamaba chaval aunque Ryan rondaba los 32, y siempre decía que tenía un buen golpe para ser oficinista, pero Ryan no había vuelto desde el divorcio. Vete, Frankie. Ryan graznó, con la voz oxidada por la falta de uso, se giró de lado, tapándose la cabeza con una almohada. Los golpes cesaron, y por un segundo, creyó haber ganado. Entonces la puerta vibró. Fuerte. 3 golpes sordos que sacudieron el marco. De acuerdo, te lo buscaste. La voz de Frankie tenía un tono alegre. Frankie entró furioso, como un torbellino con un chándal rojo desteñido, sus zapatillas chirriando en el suelo. Se detuvo en seco, con las manos en las caderas, observando el desorden como un general inspeccionando un campo de batalla. Dios mío, chico, dijo Frankie, arrugando la nariz. Pareces una maldita zarigüeya que entró aquí y murió, y huele peor. Pateó una botella vacía, haciéndola girar bajo el sofá, y se acercó a la ventana. Con un gruñido, subió las persianas de un tirón, dejando que la dura luz grisácea inundara la habitación. Ryan se estremeció, protegiéndose los ojos como un vampiro. Déjame en paz, murmuró, hundiéndose aún más en los cojines. Estoy bien. Bien. Frankie soltó una carcajada aguda e incrédula. Eres un desastre andante. ¿Cuándo fue la última vez que te duchaste? ¿O comiste algo que no viniera en una caja de poliestireno? Agarró una caja de pizza, echó un vistazo dentro e hizo una mueca al ver la rebanada de pepperoni cuajada. Esto no está bien, Ryan. Es una llamada de auxilio. Ryan lo fulminó con la mirada, o al menos lo intentó. Tenía la vista demasiado borrosa para enfocar. ¿Qué te importa? No eres mi mamá. No. Estoy mejor. Soy tu entrenador. Frankie dejó caer la caja y se cruzó de brazos, su sonrisa se atenuó. Oí lo de tu ex. Y ese gamberro de Nick. Se corre la voz en este barrio. ¿Vas a dejar que te entierren así? ¿Que te conviertan en un desgraciado que huele a arrepentimiento y alcohol barato? La mención de Emily y Nick fue como un puñetazo en las costillas. Ryan se incorporó, lento y rígido, con la cabeza palpitante. ¿Qué se supone que debo hacer, Frankie? Ganaron. Se ha ido. Él la tiene. Se le quebró la voz, y lo odió. Ya no soy nada. La mirada de Frankie se suavizó, solo por un segundo. Luego aplaudió, tan fuerte que hizo saltar a Ryan. Eres un luchador, chico. Aunque lo hayas olvidado. Y no voy a dejar que te pudras aquí como la basura de ayer. Se acercó, agarró a Ryan del brazo y lo sacó del sofá con una fuerza sorprendente para un tipo de su tamaño. Ryan se tambaleó, con las piernas temblorosas, pero Frankie lo sujetó con un destello de travesura en la mirada. Vamos, saco de patatas, dijo Frankie, arrastrándolo hacia la puerta. Vamos al gimnasio. Vas a sudar esa autocompasión y te voy a recordar de qué estás hecho. Pero dúchate primero, mi ring tiene estándares. Ryan abrió la boca para protestar, pero algo en la sonrisa de Frankie, salvaje, implacable, le arrancó una carcajada. Era débil, desgarrada, pero se sentía extraña y viva, como un músculo que no había usado en semanas. Estás loco, dijo, negando con la cabeza mientras Frankie le metía unas zapatillas en las manos. Claro que sí, replicó Frankie, dándole una palmadita en el hombro. Ahora muévete, campeón. Tenemos trabajo que hacer. El invierno de Chicago había sido brutal,
Pero no era nada comparado con la pasión que Frankie Russo le había inculcado a Ryan en aquel abarrotado gimnasio de la calle Clark durante 2 meses. Después de sacarlo a rastras de aquel sofá empapado en whisky, Frankie había sido implacable, sesiones de sparring que le dejaban los nudillos magullados, ejercicios de juego de pies que le hacían gritar las pantorrillas e interminables charlas de ánimo que, de alguna manera, convertían la autocompasión en sudor. El viejo entrenador tenía una forma de abrirse paso entre la niebla, su voz grave ladraba órdenes por encima del rítmico golpeteo de los guantes contra las protecciones: mueve los pies, chico. No eres un saco de boxeo, eres un maldito contendiente. Ryan había empezado a creerlo, poco a poco. Una gélida tarde de enero, tras una agotadora hora de entrenamiento con guantes, Frankie le lanzó una toalla a Ryan y se apoyó en las cuerdas, con el pelo gris empapado de sudor. El gimnasio estaba en silencio. Solo se oía el zumbido de la calefacción y el leve goteo de un grifo que goteaba en el vestuario. Los ojos de Frankie brillaron con algo nuevo. Menos travesuras. Más propósito. Escucha, chico, dijo, limpiándose las manos en el chándal. Tengo un lugar de entrenamiento en Austin. Calor tejano, cielos despejados, un pequeño ring que he estado arreglando. Y tengo un sueño. Pequeño, pero es mío. ¿Te apuntas? Ryan hizo una pausa, con la toalla a medio camino de la cara. ¿Austin? ¿Cuál es el sueño? Frankie sonrió, mostrando un diente roto: convertirte en semiprofesional. No solo en un rata de gimnasio que lanza ganchos por diversión, hablo de peleas de verdad, victorias de verdad. Hay un viejo cabrón, John Kessler, que fue mi compañero de sparring en los 90. Tiene un grupo de boxeadores estrella por ahí, los entrena desde que son pañales. Cree que un hombre adulto no puede aprender a boxear de verdad. Dice que hay que empezar joven o estás acabado. Yo digo que está lleno de mentiras. Quiero coger a un tipo como tú, un amateur con corazón, y que limpies el suelo con sus chicos guapos. Demuéstrale que se equivoca. ¿Qué dices? Ryan lo miró fijamente, asimilando la idea. Chicago era un cementerio de recuerdos, la risa de Emily en cada café, la traición de Nick en cada esquina. Austin era una pizarra en blanco. Una oportunidad para darle a algo más que una botella, asintió. Lento al principio. Luego firme. Sí, Frankie. Me apunto. 3 semanas después, Ryan estaba bajo el sol de Austin. El calor ya le picaba la piel a través de su camiseta descolorida. Había empacado ligero, una bolsa de lona con ropa, un portátil destartalado y los guantes de boxeo que Frankie le había regalado, y había hecho autostop en la camioneta Ford oxidada de Frankie por la primera 35. Ahora estaba en el ring. En el lugar de entrenamiento de Frankie, un edificio bajo de bloques de hormigón a las afueras de la ciudad. El aire olía a polvo y cuero, y la lona del ring estaba remendada con cinta adhesiva. Pero se sentía vivo. El sudor le goteaba de la frente mientras esquivaba un golpe salvaje de Frankie, que se movía de puntillas como un hombre de la mitad de su edad. Bien hecho, exclamó Frankie, lanzando un jab que Ryan esquivó por los pelos. 3 meses, chaval. Se acerca el torneo regional amateur, y te vamos a poner en esa cartelera. Los chicos de Kessler estarán allí, pavoneándose como pavos reales. Les vas a cortar las alas. Ryan sonrió, con la respiración entrecortada pero constante, lanzó un rápido doblete. El golpe de sus guantes contra las hombreras de Frankie resonó en las paredes de hormigón. Por primera vez en meses, su cuerpo volvió a sentirse suyo, músculos tensos, pulmones ardiendo, vivos. El colapso de Chicago era ahora una sombra, desvaneciéndose con cada golpe. También había conseguido trabajo, gerente de ventas en una startup tecnológica del centro, gracias a un amigo de la agencia de publicidad que se había mudado al sur. El sueldo era bueno, el horario flexible, y le dejaba las noches para entrenar y los fines de semana para trastear con un trabajo extra online vendiendo equipo de boxeo personalizado. La vida empezaba a tomar forma. Fuera del ring, una mesa plegable destartalada sostenía una cafetera abollada y un fajo de folletos del torneo. En letras rojas y llamativas gritaban: Central Texas Showdown, 15 de marzo. Frankie había fijado uno en la pared con una chincheta, rodeando la fecha como un general de
Guerra marcando el día de ese es nuestro reloj, Ryan había dicho esa mañana, golpeando el periódico. 3 meses para convertirte en una bola de demolición. La sesión llegó a su fin y Ryan se apoyó en las cuerdas, secándose la cara con el dobladillo de la camisa. Le dolían los brazos, pero era un dolor agradable, de esos que prometen algo. Frankie le lanzó una botella de agua, luego metió la mano en una bolsa de deporte maltratada y sacó un viejo casco de boxeo, de cuero negro desgastado con la correa rota. Este era mío, dijo Frankie, entregándoselo. La primera pelea que gané, allá por el 91. Me mantuvo en pie. Ahora es tuyo. Úsalo cuando destroces el ego de Kessler. Ryan lo tomó, pasando el pulgar por las costuras desgastadas. No era solo un equipo, era un testigo, un símbolo de lo que podría llegar a ser. Gracias, Frankie, dijo en voz baja pero segura, se lo puso. Le quedaba ceñido al cráneo, y boxeó con su sombra unos pasos, sintiendo su peso en el suelo. Mientras Frankie se giraba para cerrar, el teléfono de Ryan vibró sobre la mesa, un mensaje iluminó la pantalla rota, lo miró con los ojos entrecerrados. Hola. ¿Estás en Austin? Soy Sofía, nos conocimos en una fiesta la semana pasada. ¿Tomamos un café algún día? Se le aceleró el pulso. Sofía, la morena ingeniosa con la que se había topado en la barbacoa de un compañero de trabajo. Ojos oscuros y una risa que atravesaba el ruido. Estaba demasiado sudoroso y sin palabras para invitarla a salir entonces, pero allí estaba ella, extendiendo la mano, se quedó mirando el mensaje, las luces fluorescentes del gimnasio zumbando en lo alto, y sintió un destello de algo que no había sentido en meses, posibilidad. El Central Texas Showdown rugió bajo las vibrantes luces fluorescentes del Austin Rec Center, un gimnasio cavernoso lleno de sillas plegables, boxeadores empapados en sudor y una multitud que olía a cerveza y anticipación. Era 15 de marzo, la noche en que Frankie había marcado con un círculo rojo, y Ryan estaba de pie en la esquina del ring, con el pecho agitado bajo una capa de sudor. El casco de boxeo negro que Frankie le había regalado le quedaba ajustado a la cabeza, y la correa agrietada le rozaba la mandíbula al balancearse sobre las puntas de los pies. 3 meses de duro entrenamiento lo habían esculpido, delgado y firme, pero le dolían los nudillos de los 2 últimos asaltos. Apenas había superado a un zurdo desgarbado y a un chico fibroso con un uppercut brutal. Ahora se avecinaba el combate final. El mejor boxeador de Kessler, una bestia de hombros anchos llamada Taylor el Martillo Ruiz, que había boxeado desde los 10 años. El orgullo y la alegría de Kessler. La mirada de Ryan se dirigió a las gradas. Frankie se apoyó en la barandilla, con los brazos cruzados. Su chándal rojo era un faro en el mar de rostros. Junto a él estaba sentada Sofía, con el pelo oscuro recogido en una elegante coleta y su blazer azul marino impecable contra el caos informal de la multitud. Llevaban 6 semanas saliendo, citas para tomar café en los cafés de moda de South Congress, charlas nocturnas en su balcón con vistas al río Colorado, y su ingenio penetraba sus reservas. Ella había insistido en ir esa noche, diciendo, quiero ver por qué has estado sangrando. Él no le había dicho cuánto significaba, pero su presencia lo tranquilizó. Sonó la campana, Taylor embistió como un toro, con los guantes desdibujados. Ryan esquivó un golpe brutal, el aire silbando junto a su oreja, y contraatacó con un puñetazo que le hizo retroceder la cabeza. La multitud rugió, pero Taylor sonrió por el micrófono, imperturbable. Kessler, un gigante canoso con un polo negro, gritó desde la banda, acaba con él, Tai. Es un novato, dóblalo. Frankie replicó, ahuecando las manos, mantén la calma, chico. Déjalo caer. El primer asalto fue un trabajo duro, los ganchos de Taylor golpeaban las costillas de Ryan, cada uno con un golpe sordo que le hacía vibrar los huesos. Bailó, hacia atrás, jadeando, con las piernas pesadas. La duda lo asaltó, quizás Kessler tenía razón, quizás era demasiado viejo para empezar esto, pero entonces vio la mirada de Sofía, abierta y feroz, y la voz de Frankie lo interrumpió, lo tienes, campeón. Ryan apretó los dientes y lanzó un derechazo desesperado, rozó la mandíbula de Taylor, un golpe de refilón, pero le dio un respiro. El segundo asalto cambió el guión. Ryan encontró su ritmo, esquivando los golpes de Taylor y conectando un doblete nítido en el pecho. El chico era fuerte, pero predecía sus movimientos. Años de memoria muscular lo hacían predecible. Los pulmones de Ryan ardían.
Su visión se nublaba, pero siguió moviéndose, siguió golpeando. El público coreaba, una mezcla desordenada de martillo y nuevo. Frankie se puso de pie, aullando, «Eso es todo, chico. Eres una máquina». El último asalto fue un caos. Taylor salió con todo. Un gancho de izquierda golpeó la mejilla de Ryan, desgarrándole la piel, la sangre le corría caliente por la cara, pero se sobrepuso, con la adrenalina a flor de piel. Estaba abajo por puntos, lo sabía, quedaba un minuto. Taylor se abalanzó, demasiado confiado, y Ryan lo vio, una oportunidad, fintó con la izquierda y luego lo aprovechó con todo para un uppercut de derecha. Su guante se estrelló contra la barbilla de Taylor con un crujido que resonó. Taylor puso los ojos en blanco, le fallaron las rodillas, y se estrelló contra la lona como un saco de ladrillos. El árbitro lo detuvo con un gesto. KO. El gimnasio estalló. Ryan se tambaleó hacia atrás, jadeando, mientras Frankie saltaba las cuerdas, gritando como un niño en Navidad. «Madre mía, lo lograste», gritó, agarrando a Ryan por los hombros y zarandeándolo. Material semiprofesional, ahí mismo. Al otro lado del ring, el rostro de Kessler era una nube de tormenta. Frankie se giró hacia él, sonriendo de oreja a oreja. «Oye, John. ¿Qué te parece eso para un adulto acabado? Quizás la próxima vez uses pañales». Kessler le hizo un gesto obsceno, pero la risa del público, la risa la ahogó. Ryan se quitó el casco, secándose la sangre y el sudor con el antebrazo, y levantó la vista. Sofía aplaudía, con una sonrisa amplia y desprevenida, pero sus ojos se dirigieron a la izquierda. Él siguió su mirada. Otro luchador, más joven, de unos 19 años, salía de otro ring, secándose el sudor con una toalla. El mismo pelo oscuro. La misma mandíbula afilada. Sofía captó la mirada de Ryan y se inclinó sobre la barandilla. «Ese es mi hermano pequeño, Jake», gritó por encima del ruido. División de peso ligero. También ganó su categoría. «Supongo que las peleas vienen de familia». Ryan parpadeó y luego rió, una risa cruda y áspera que se sintió como alivio. A ella no le importó el sudor ni la sangre. Le agarró la cara, sus dedos fríos contra su piel sonrojada, y lo besó con fuerza. «Estuviste increíble», dijo, apartándose lo justo para mirarlo a los ojos. «No pensé que pudiera gustarme más, pero maldita sea, Ryan». Él la miró fijamente, el rugido del gimnasio se desvaneció en un zumbido. Taylor gimió en la colchoneta detrás de ellos. Kessler murmuró maldiciones, pero a Ryan no le importó. Frankie le dio otra palmada en la espalda, todavía riendo, y Sofía deslizó su mano en la de él, apretándola fuerte. Ryan estaba de pie junto a la isla de la cocina de la encantadora casa de campo de 2 pisos que él y Sofía habían alquilado en Hyde Park, Austin. El sol de finales de mayo se filtraba a través de los altos ventanales sobre las encimeras de roble. La casa era una joya, techos altos, un porche envolvente con columpio y un patio trasero a la sombra de nogales. Nada ostentoso, pero elegido con esmero. Una combinación perfecta de comodidad y estilo. Se habían mudado hacía un mes, 2 meses después del torneo, y ya se sentían como en casa. Una elegante máquina de café expreso zumbaba a su lado, un capricho conjunto después de una larga semana, y el aire traía el ligero aroma a pintura fresca de la sala de estar que habían arreglado juntos el fin de semana anterior. Dio un sorbo a su café, observando a Sofía deslizarse por el espacio diáfano con un blazer a medida y vaqueros, su cabello oscuro recogido en un moño bajo y brillante. Era elegancia en movimiento, sereno, sin pretensiones. Su portátil estaba abierto sobre la mesa de comedor de madera recuperada mientras se preparaba para una llamada con un cliente. Sofía trabajaba como jefa de proyecto en una empresa tecnológica del centro, pero su verdadera pasión era la nueva startup que estaba desarrollando por su cuenta, una app para pequeñas empresas que programaba en ráfagas nocturnas después del trabajo. Sus padres eran adinerados. Su dinero era antiguo y estaba en la sombra, pero ella dejó claro desde el primer día que no lo tocaría. «No malgasto el dinero ni me aprovecho de los éxitos», había dicho una vez, mientras calculaba su presupuesto con la precisión de un cirujano. No era derrochadora, cada dólar tenía un propósito. Ya fuera el alquiler o el capital semilla de la startup, y Ryan admiraba esa determinación. Su propia carrera iba viento en popa, el puesto de gerente de ventas en la startup le hacía cerrar tratos a diestro y siniestro.
Y su última comisión aumentaba sus ahorros. Por la noche, dedicaba toda su energía a su negocio online de equipamiento de boxeo, que ahora recibía pedidos constantes de guantes y protectores. Soñaba con crear una gran tienda online de diversos artículos y suplementos deportivos. Sofía intervino, ajustó la experiencia de usuario, UX, de la web, negoció con los proveedores. Su mente aguda transformó su esfuerzo en algo refinado. Tú tienes el esfuerzo, yo tengo la delicadeza, bromeaba, y él sonreía, sabiendo que tenía razón. Formaban un equipo, dividiendo las facturas a partes iguales, construyendo algo real. Esa mañana, Ryan estaba revisando correos electrónicos de pedidos en su portátil cuando un nuevo mensaje apareció en su bandeja de entrada. El asunto le impactó como un puñetazo. Estás invitado, la boda de Nick y Emily. Apretó la taza con más fuerza, el café derramándose por el borde. La abrió, una invitación digital. Una celebración a gritos, en cursiva crema y dorada. Acompáñennos en Chicago, el 20 de julio, para compartir nuestra alegría. 2 meses después, una foto lo miró fijamente, Nick con una camisa de lino, Emily radiante a su lado, con la mano en su pecho, el mismo Nick que lo había ignorado, la misma Emily que había terminado su matrimonio de 2 años con un encogimiento de hombros y una firma hacía 9 meses. Los tacones de Sofía se acercaron, su voz cortando la neblina. ¿Qué pasa? Pareces haber visto un fantasma. Se inclinó sobre su hombro, su perfume de jazmín lo conmovió profundamente y examinó la pantalla. Frunció los labios. Nick y Emily. ¿Quiénes son? Ryan dejó la taza con la mano temblorosa. Se frotó la cara y soltó el humo, rápido y crudo. Emily es mi exesposa. 2 años casada, y luego pidió el divorcio hace 9 meses. Sin explicación alguna, simplemente se fue. Nick era mi mejor amigo, prácticamente vivía en casa. Entonces descubrí que estaban saliendo. Justo después. Quizás antes. Por eso estaba destrozada cuando me mudé aquí. Los ojos de Sofía brillaron, no con lástima, sino con dureza. Qué atrevido, invitarte después de eso. ¿Cuál es la jugada? Se cruzó de brazos, con la chaqueta arrugada, esperando. Él miró la invitación, las letras doradas lo provocaban. No sé, tirarla a la basura, quizás. No quiero ver sus caras de suficiencia. ¿Y si me arrastra de vuelta a ese agujero? Se puso frente a él, con las manos firmes sobre sus hombros, su mirada fija en la suya. Ya no eres ese tipo, Ryan. Eres el que aplastó al campeón de Kessler, el que arrasa en el trabajo, el que me tiene enganchado. No son tus dueños. Nunca lo fueron. Sus labios se curvaron en una sonrisa pícara y eléctrica. Vamos. Entraremos a esa boda como reyes. Eres el hombre más duro y sexy que conozco. Hagámoslos tragar. Dudó, el pensamiento de Chicago, la risa de Nick, la indiferencia de Emily, le revolvía las entrañas. Se había imaginado quemando la invitación, no enfrentándose a ella, pero la chispa de Sofía encendió algo feroz en él, una determinación que había afinado en el ring. ¿De verdad irías conmigo? Claro que sí, dijo ella, dándole un golpecito en el pecho con un dedo con manicura. Te conseguiremos un traje elegante, yo sacaré un vestido espectacular y nos adueñaremos de esa habitación. Se ahogarán en sus propios votos. ¿Te apuntas? Una risa se soltó, aguda y auténtica, desvaneciendo la duda. Sí, me apunto. La atrajo hacia sí, su calor lo tranquilizó, y le dio un beso en la sien. El correo electrónico brillaba en el mostrador, pero ahora era solo ruido. El fuego de Sofía lo ahogaba. El salón de banquetes de Chicago bullía de charlas cuando Ryan y Sofía cruzaron las puertas dobles. El calor de julio se aferraba al aire a pesar del aire acondicionado. Ryan llevaba un traje gris oscuro a medida, tan elegante como para cortar vidrio. Sus cicatrices de boxeo eran tenues pero orgullosas en sus nudillos. Sofía era una visión a su lado. Su vestido esmeralda abrazaba sus curvas, elegante y audaz, su cabello oscuro caía en cascada, las cabezas se giraban. Las conversaciones se entrecortaban, y la sala parecía inclinarse hacia ellos. Habían llegado en primera clase esa mañana, por invitación de Sofía, y habían llegado como campeones, según había insistido ella. Ahora, mientras se abrían paso entre la multitud, Ryan sentía el peso de cada mirada.
Amigos en común de su antigua vida susurraban, algunos saludaban con torpeza, pero él mantenía la frente en alto, la mano de Sofía se apretó con firmeza. Le dedicó una sonrisa deslumbrante a un primo que la observaba boquiabierto, susurrándole a Ryan, ya están celosos. Démosles más. Nick y Emily estaban cerca de la mesa principal, él con un smoking ligeramente arrugado, ella con un vestido blanco que parecía caro, pero que le tiraba. Las costuras se tensaron cuando Nick vio a Ryan, apretó la mandíbula y miró a Sofía. La sonrisa de Emily se congeló, su mirada pasando del aspecto refinado de Ryan a la gracia natural de Sofía. Ryan, consiguió decir Nick, dando un paso al frente. No pensé que vendrías. No me lo perdería, dijo Ryan con voz fría como el acero. Estrechó la mano de Nick, firme e inquebrantable, mientras Sofía le hacía un gesto cortés con la cabeza. Hermoso vestido. El agradecimiento de Emily fue breve. Entrecerró los ojos al ver los pendientes de diamantes de Sofía reflejados en la luz. La recepción se desarrolló, y Ryan y Sofía fueron los dueños de ella. Bailaron con un balanceo lento y seguro que provocó jadeos, la cabeza de ella sobre su hombro, el brazo de él firme alrededor de su cintura. Los invitados hablaban de la chica nueva y de lo bien que se veía Ryan, mientras Nick bebía el whisky demasiado rápido, con risas forzadas. Emily rondaba cerca del pastel, mordisqueándose las uñas, mirándolos de reojo. Cuando Ryan sorprendió a Nick mirándolos fijamente durante un brindis, levantó su copa con una pequeña sonrisa de complicidad. Nick apartó la mirada, rojo como la rosa. Más tarde, en la barra, Nick lo acorraló. «Has cambiado», murmuró, con el aliento agrio. Ryan se encogió de hombros. «Sí. Pasa cuando te reconstruyes». Sofía se deslizó hacia arriba, uniendo su brazo con el de él, y la expresión de Nick se agrió aún más. Emily observaba desde el otro lado del salón, con los labios en una fina línea. La envidia, evidente. Se marcharon temprano. La multitud seguía murmurando sus nombres. Nick y Emily se redujeron a la nada ante su propio protagonismo. Ryan se reclinó en el cómodo asiento de primera clase, con el zumbido de los motores del avión como suave fondo mientras volaban de regreso a Austin desde Chicago. La boda fue ayer, pero la euforia aún persistía. Su brazo alrededor de Sofía, su cabeza apoyada en su hombro, su vestido esmeralda cambiado por un elegante mono negro que seguía llamando la atención en la terminal. Bebió un bourbon de cortesía, con el hielo tintineando en el vaso, y se sintió más ligero que en años. Fantasmas, Nick. Emily, todo ese lío, eran cenizas ahora, consumidas por la noche que él y Sofía habían poseído. Ella le dio un codazo en voz baja. «Sonríes como si hubieras ganado otra batalla», él rió entre dientes, besándola en la sien. «Quizás sí», ella sonrió, sacando su teléfono para ver fotos del viaje, ellos en el bar del hotel, riendo con martinis, una foto espontánea de su baile. Sus ojos se clavaron en los de él. «Éramos imparables», dijo ella, y él asintió, sintiendo la verdad profundamente. De vuelta en Austin a la mañana siguiente, se tumbaron en el sofá de su casa. La máquina de espresso siseó mientras Sofía preparaba una taza, y el rico aroma llenó la habitación. El teléfono de Ryan sonó, un correo electrónico de un viejo amigo de la universidad, Matt, que había estado en la boda. Lo abrió con curiosidad. «Oye, Ryan», decía, «tío, tú y Sofía fuisteis la comidilla de la noche. La gente no paraba de hablar de vosotros dos. ¿Quién es ese tipo? ¿Dónde la encontró? La mitad de los invitados estaban mirando tu Instagram junto al postre, y cuando encontraron a Sofía, se quedaron boquiabiertos. Es guapísima y genial, esas publicaciones de startups son una locura. Deberías haber visto los rumores, todos decían que ahora vives como una estrella de cine». Incluso Nick y Emily estaban pegados a sus teléfonos más tarde, mirando tus perfiles. Parecía que se habían tragado limones, tío, pura envidia. Me partí de risa de lo impresionados que estaban. Estoy orgulloso de ti, hermano. No solo te recuperaste, sino que les demostraste lo que hay. Nos vemos la próxima vez. Ya es hora de que vaya a Austin, leyó Ryan en voz alta, con una sonrisa cada vez más amplia. Sofía arqueó una ceja, bebiendo un sorbo de café. ¿Nos acosaron? Qué patético, sonrió con sorna, inclinándose hacia él. Supongo que dejamos huella, colgó el teléfono, asimilando las palabras. Nick y Emily, encorvados sobre sus pantallas, envidiando la vida que había construido.
No era un regodeo, simplemente era. Sin embargo, el elogio de Mar fue más fuerte. No te recuperaste así como así, no lo había hecho. Había salido de ese pozo, lo había atravesado y había llegado allí con Sofía, un negocio próspero, un hogar que le sentaba de maravilla. Ella le recorrió la mandíbula con un dedo. ¿Qué sigue, campeón? Lo pensó, mientras la boda se desvanecía en una nota a pie de página. Sigue construyendo. El negocio. Nosotros. Todo. Ella sintió con la mirada brillante. Buena respuesta. Más tarde, mientras Sofía dormitaba a su lado en el sofá, respirando suave y pausadamente, Ryan metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro relucía un anillo de compromiso de oro, sencillo, elegante, con un único diamante que reflejaba la luz de la tarde. Lo había comprado en Chicago, tras una breve visita a una joyería mientras ella estaba distraída en una librería vintage. El corazón le latía con fuerza al darle vueltas entre los dedos, una silenciosa promesa cobraba forma. La semana que viene, lo haría. Se arrodillaría y le pediría que fuera suya para siempre. La amaba con fiereza y profundidad, y ella lo amaba a él. Habían construido algo increíble juntos, una vida llena de posibilidades. Este anillo no era solo de oro. Eran ellos. Lo guardó en la caja, lo guardó y le apartó un mechón de pelo de la cara. Ella se movió, con una leve sonrisa curvando sus labios, y él supo que esa era su verdadera victoria.